Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar aquí junto a ustedes disfrutando de algo delicioso. Es el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre trae esperanza, fortaleza, inspiración, dirección y dirección divina. Así que nosotros esperamos y oramos que Dios bendiga sus vidas, su salud, a sus seres queridos, y que esta experiencia a través de la lectura de la palabra nos fortalezca y nos haga cada vez mejores para Dios, mejores para este mundo, mejores para nuestra familia. Gracias por vernos, gracias por escucharnos en tantos lugares de nuestro país, Colombia, y en otros lugares del mundo. Para la temática de hoy, para el tópico de hoy, tenemos un invitado de Tierra Santa, de Tierra Santanderiana. Les saludo a ustedes ya el Pastor Evangelio Amado. Pastor Evangelio, gracias por su compañía con nosotros. Pastor, muy buenas tardes. Dios me le bendiga grandemente. Nos alegra saludar a todos nuestros hermanos, amigos que se conectan. Es un privilegio estar en este programa, en esta hora, para estudiar la palabra de Dios. El Pastor Evangelio sirve a nuestra iglesia allí en Bucaramanga, que es la sede de la Asociación del Oriente Colombiano, y en la actualidad sirve en las responsabilidades de ministerios personales, evangelismo, escuela sabática. Es correcto. ¿Cierto, Pastor? Las necesidades especiales. Necesidades especiales, así es, ese lindo grupo de personas a quienes saludamos también. Pastor Evangelio, para uno poder entender mejor las cosas, y apreciados amigos que nos ven, creo que siempre lo mejor es ir al comienzo, ir al origen, ir a la raíz, ¿verdad? Y pues hablando de para poder entendernos mejor a nosotros, entender este mundo, entender lo que pasa, nada mejor que ir a la fuente más segura del tema, que nos habla de los orígenes, de la razón de ser del ser humano y de este mundo, como lo es la palabra de Dios, la Biblia. Un texto, un libro que por mucho tiempo los científicos ponían a un lado, pero ahora que la mayoría de ellos se han dado cuenta que sus aseveraciones y sus hipótesis no han funcionado, todos han convergido, ¿cierto?, en la creación bíblica, solo que le han ahorita otros matices y otros cambios, pero toman a la Biblia como raíz, ¿no?, como base de eso. Sí, gracias a la lectura de la Biblia, al Génesis, al principio, al comienzo, pues podemos entender de dónde venimos y de dónde empezamos a funcionar y hasta dónde vamos. Y qué bueno que nosotros podamos ver, porque pues no pretendemos hacer creer a nadie, simplemente lo que la Biblia dice. Si nos ponemos a discutir porque el uno dice, no, lo que pasa es que yo creo en el Big Bang, yo creo en el evolucionismo, yo soy panteísta. No, nosotros simplemente presentamos la verdad como está en el libro de Génesis y como empieza el primer versículo. En el principio creó Dios. Aquí la introducción es clara, es precisa. ¿Cuándo? En el principio. La verdad, pastor, yo pienso, en el principio no se sabe cuántos años, porque luego viene la creación y es como colocar en orden algo que ya estaba de alguna manera formado. Pero la Biblia lo presenta y dice, en el principio creó Dios. O sea, hay un autor, hay un creador. Para contar, si alguien lo quiere tomar, tómelo por un acto de fe, de respeto, de adoración a Dios. Así es, pastor. Y mire que en ese primer capítulo de Génesis, miramos que se menciona a Dios, o podemos encontrar a Dios como con dos imágenes muy inherentes a Dios, ¿no? Sí. Una nos habla de su cercanía, y otra habla de la majestuosidad que en algún momento el ser humano lo puede ver por su grandeza como lejano. Una de esas frases es cuando dice que creó Dios, que el término original es el término bará, que es una creación sin que haya nada previo, ¿no? De la nada. Sí, el término bará, el término hebreo dice crear de la nada. O sea, fácilmente nosotros creamos de algo que existe, pero dice salió de la nada. Simplemente fue una orden, fue específico, ¿no? Dice el hebreo, ¿no? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos. No había materia, no había nada. Simplemente es porque Él lo hizo, le dio un orden y un propósito, le dio una sustentación, una supervisión, lo que se conoce como el deísmo, ¿no? Él lo ordena y se cumple, y es de esa manera, ¿no? Y pues uno lo mira en el Génesis capítulo 1, está ese Elohim, el creador, el que parece como distante, ¿no? Así es, por lo grande, majestuoso, sí, poderoso. Eso es lo que significa, ¿no? Que es alguien poderoso, creador, sustentador, redentor, o sea, alguien fuerte. Y ya en el capítulo 2 encontramos ya como esa expresión de Yahweh, como dicen, ¿no? Yahweh, ese Dios que ya se coloca entre nosotros, que nos moldea tiernamente, que nos hace, que nos forma,
y nos da como, ¿cómo era la palabra? Como que nos coloca para administrar ciertas cosas para beneficio de nuestra familia, del ser humano. O sea, que todo lo que Dios hizo lo toma de una manera perfecta, perfecta. Así es, pastor. Y mire, yo encuentro esa mezcla de la grandeza de Dios y la cercanía. Y tomo un pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Pedro se encuentra con Jesús en la barca, que hay la grande pesca, y ve todo eso, dice la Biblia que Pedro se arrodilla y se aferra a Jesús, pero a la vez le dice, aléjate de mí que soy pecador. O sea, siente la grandeza de Dios, pero a la vez dice, te necesito. Y esa mezcla la encontramos en Génesis 1 y 2, ¿no? Vemos a ese Dios allí. Sí, son dos aspectos distintos. Pero mire, pastor, yo mirando la lección, porque a veces la gente dice, alguien tomaba y decía, es que Dios no puede crear, y pues no es hablar de una religión, ¿no? Dios no pudo tomar en un día y crear tantas cosas, sino que, por decir algo, el día duró 3.500 y la noche dura 3.500 días para formar 7.000, ¿no? Como para decir de que llevamos 6.000 años en el reposo de Dios. Es una filosofía que hay, ¿no? Yo me ponía a pensar entonces, ¿dónde están los textos cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 33:9? Porque Él dijo, y fue hecho, mandó y existió. O como lo dice la traducción del lenguaje actual, Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara en firme. O sea, aquí no se puede cuestionar. Es un acto de fe. O como dice Romanos 1:20, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y termina el versículo diciendo, por tanto no hay excusa. O sea, su poder, su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, es Elohim, el Supremo, el Dios que trasciende el universo y que en el fondo se convierte para nosotros es en un acto de fe. O sea, lo más difícil es tratar de comprobarle a alguien. Yo no puedo comprobarle, ¿no? Hay un libro que usted conoce y todo el mundo del cristianismo lo conoce que se llama El Camino a Cristo. Lindísimo libro. Que dice que nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. O sea, para yo creer, Dios tiene que demostrarme algo. No, tengo evidencias. Y estas son las evidencias. Que Dios tiene poder. O sea, que solo una palabra del Señor basta. No necesita empezar a hacer procesos o crearse, ¿cómo se llama?, tratamientos largos, sino simplemente es la palabra de Dios, es el poder creador de Dios. Así es. Y a muchas personas les cuesta como aceptar eso debido a que tratan de humanizar a Dios, ¿no? Es decir, pero sí, ¿cómo que yo voy a hablar y van a aparecer cosas? Es que Dios es Dios, está muy distante a lo que el ser humano puede lograr o puede hacer. Y que más, cuando Él hizo la creación, dice un término allí dentro del estudio, que Dios lo hizo de manera intencional y repentina. O sea, cuando Dios hizo milagros o cuando Dios creó, fue solamente dar una palabra, fue intencional y todo se solucionó. Fue repentina y fue exitosa. Así es. O sea, todo fue de una manera exitosa. Pastor, hay una frase o un estribillo, una frase que aparece allí en el capítulo 1 de Génesis y es, era bueno. Era bueno. Era bueno, y vio que era bueno. Me llama la atención que esa expresión del capítulo 1 se repite 7 veces. Sí. ¿Qué connotación, qué importancia tiene esa frase en ese relato de la creación, pastor? Bueno, Dios creaba algo y todo funcionaba. Entonces dice que lo que implica esa situación que era buena era que la creación funcionaba bien, que era perfecta, que era hermosa, que no había nada malo en ella. O sea, todo era la perfección, algo donde no existía muerte, no existía dolor, donde todo funcionaba en armonía, todo un engranaje de millones y millones de cosas, todas funcionaban a la perfección. Por eso era que eran buenas. Y que a pesar de que pudiera pasar los millones de años, no se fracturaría. Aún, pues después del error, de la pérdida de nuestros primeros padres, pues hubo pecado, muerte. Sin embargo, todas esas cosas funcionan de alguna manera, ¿no? Porque Dios creaba el sol, era bueno. ¿Sí? Dios creaba las plantas, era bueno. Dios creó los animales, era bueno. O sea, Dios creó al hombre, era bueno. O sea, todo lo hace perfecto. Perfecto, esa es la palabra, ¿cierto? Como, y cuando Dios dice era bueno, no es cuando Gabriel dice era bueno, ¿no? Gabriel dice, está bueno, pero alguien dice, no, no es ni tan bueno, Gabriel. Pero cuando Dios dice era bueno, es porque realmente no había nada que colocarle para completar esa perfección de Dios. Creo que nosotros sufriríamos menos si cuestionáramos menos. O sea,
el ser humano es a cuestionar el por qué, de dónde vino, cosas que ya están hechas no importa, simplemente es la bendición que nos dio, porque todo lo que se hizo tenía un propósito, tenía una intencionalidad. Cuando Dios crea, separa la luz de las tinieblas, crea las grandes luminarias, crea el sol, crea la luna, cuando crea las plantas, crea los animales, todo ello estaba al servicio de algo que Él iba a crear en el sexto día. Así es. Todo ¿Sí? bien preparado, bien planificado, ¿no? Sí, Dios iba a crear el hombre y era una perfección humana. Digo perfección porque salió de las manos del Señor Así es. y salió perfecto. Aún en nuestros días nosotros vemos personas tan bien hechecitas porque no hemos perdido de alguna manera todo como Dios nos creó. Porque en su amor y misericordia lo que el Señor hizo fue que trató de crear, dice, la luz, el mar, la tierra, la vegetación, los astros, los peces, los aves, los animales, el ser humano. Todo fue terminado en 6 días. Y el sexto día, pues Dios creó al hombre, porque Él quería darle como la bendición para que gozara en lo que Él había inventado o había creado. Pastor, qué interesante ver esa intencionalidad de Dios en todo lo que hace, ¿no? Sí. O sea, da su palabra, va creando cosas, pero al finalizar, usted menciona, muestra que todo eso tiene una función para el hombre, y en medio de todo lo que hace para el hombre aparece algo bien importante y muy valioso, y es un día especial. Crea, ¿cierto? Ese día especial, decía una persona hablando sobre este tema, que a veces le decía a los estudiantes de manera jocosa, ¿no? Que Dios había creado el sábado para que Adán y Eva descansaran de todo lo que le ha tocado tan duro esa semana, ¿no? Realmente ellos no hicieron nada, todo lo recibieron como un regalo, como gracia de Dios para ellos, y ahora viene un día especial. En ese completar todo lo que ellos necesitaban, ya estaba la naturaleza, pero ahora venía algo especial y era ese día sábado. Pastor, ¿qué significado, qué importancia tiene ese sábado para el ser humano en cuanto a su relación con Dios y con esa creación que el Señor nos ha dado? A mí la verdad, amigos, hermanos, pastor, yo creo que uno no puede en 10, 15 minutos definir todo lo que tiene que ser con la verdad del sábado. A mí me llama la atención porque uno mira en Génesis 2, 1 al 3, y fueron acabados los cielos y la tierra, todo lo que el Señor había hecho, el ejército de ellos, y descansó en el día de reposo. Y luego lo repite en Éxodo 20, como estaba en la lección, Éxodo 20, del 8 al 12, dice, acuérdate del día sábado. O sea, Dios siempre ha tenido en mente para que el ser humano se acuerde del día sábado. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para mí me gusta la versión que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás tú a tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Ahora, cuando tomo eso, simplemente pienso en Marcos 2, cuando dicen que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del sábado. O sea, Dios sabía que el sábado íbamos a tener un descanso, que íbamos a ser bendecidos, en fin. Pero luego cuando yo voy a Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Y dice la Escritura, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea, el propósito principal del sábado, Dios siempre ha reclamado el sábado para que sea un día de adoración. ¿Saben? A mí me gusta el término o el cuarto mandamiento porque uno no puede decir que es bueno hasta que no lo disfruta. ¿Sí me hago entender? Claro, yo sé que hay en unos frascos que dice veneno y trae 2 huesitos y trae una calavera, y eso significa que alguien ya murió. O sea, yo no debo probar eso para saber si es malo. O sea, yo sé que es una advertencia, pero a mí me está diciendo que el sábado es el día del Señor, que es un tiempo de descanso, de meditación, de compañía mutua, de la compañía del Creador. Es el tiempo necesario para la humanidad perfecta, que el sábado nos recuerda nuestros orígenes, nos eleva con una mirada que llegaremos hasta las gracias de la redención, dice un escritor. Y que el sábado es símbolo de la eternidad. Es símbolo de la eternidad. Esa parte es bien importante también. Que es bueno en gran manera. Pero saben, yo estaba buscando, amigos, hermanos y pastor, un párrafo del Conflicto de los Siglos. Un libro tremendo de nuestra autora cristiana Elena White, ¿no? Creo que el que lea Conflicto de los Siglos no vuelve a ser el mismo. Así Por eso es uno de los libros más distribuidos. Es un libro para nuestra iglesia fundamental y nuestra iglesia creo que invierte demasiado en ese libro.
porque es una bendición. Ya dice en la página 443, la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Y dice, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. Por ejemplo, el matrimonio. Por eso es que Satanás atenta contra el sábado como para cambiarlo. Dice también, el verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Pero yo quiero que mire lo siguiente. Solo ¿por qué existen los incrédulos, los ateos? ¿Por qué existen los idólatras? Dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. Tremendo texto, poderoso. Conflicto de los siglos, página 443. Si el sábado se hubiese observado universalmente, no existiría la evolución. Si el sábado se hubiera observado universalmente, no existiría el Big Bang, no existirían cosas que cuesta creerlas. O sea, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a los animales, la misma que existen en ese momento, el caballo ha sido caballo todo el tiempo, ¿sí? La vaca ha sido vaca, el ser humano ha sido el hombre o el ser humano, hombre y mujer, desde el comienzo que los creó. Entonces, qué bueno que nosotros volvamos a tomar ese punto distintivo del sábado, que ojalá todo lo pudiéramos guardar. No habría idólatras, no habría incrédulos y no habría ateos, si se hubiese guardado, pastor. La importancia. Claro, pastor, porque usted lo menciona, lo dice la señora Juárez allí, nos recuerda también quiénes somos. Que somos creados. A mí el sábado también me permite tener esa paz de que yo no dependo de mí mismo. Yo soy, este planeta lo administro, pero realmente el dueño es Dios, el que provee lo que se necesita es Dios, así que nos llena de paz, de confianza, nos conecta con la fuente de sabiduría, recuperamos el rumbo. Sí. ¿Verdad? Por eso ella menciona que si el sábado se hubiera guardado, el ser humano hubiera dejado de pensar que él era el creador, que en él estaba la fuerza, como enseñan algunas religiones en el mundo, que en tu ser encontrarás la fuerza y la esencia, ¿cierto? Y se centra pues en el humanismo y dejamos a Dios de lado, y cuando el ser humano deja a Dios de lado, comienza la crisis del ser humano, comienza su desgracia. Aunque Dios hizo los animales con una inteligencia bastante elevada, porque ellos nos dan lecciones, ¿no? Cuando el Señor se dio contra el pueblo de Israel que cometía tantos errores, el Señor les dijo, si quieren saber algunas cosas, pregúntale a las bestias, ellas te la enseñarán, ¿sí o no? Así es. O sea, el burro, el mulo, conocen a su amo, el buey conoce la pesebrera, pero Israel no conoce quién es su creador. O sea, si nosotros tan solo siguiéramos la Biblia, como el libro, como el texto, dice, pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y ese es un tópico que es importante cuando uno lo estudia. ¿Qué significa que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la funcionalidad de eso? ¿Saben? Ahí me llama la atención porque dice que una semejanza física con nuestro Creador. De alguna manera tenemos un parecido. Así nos hayamos degradado por el pecado, pues finalmente la historia de la redención dice que seremos restaurados nuevamente. Pero dice que tenemos la capacidad de razonar y de tomar decisiones que no sucede igual con los animales. Así es, sí señor. Es una característica inherente solamente del ser humano. O sea, dice que la imagen de Dios significa algo, o que parte de lo que significa es la función administrativa de representar a Dios, o la función espiritual de la relación con Dios y de unos con otros. Esa era parte de esa imagen, la capacidad de relacionarnos. Y todo lo que el Señor había creado o había hecho, lo hizo por lo menos con 3 objetivos. ¿Sí? Nosotros nos podemos mirar Génesis capítulo 2, ¿lo recuerda? Sí, señor. Que pues, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 8, versículo 16, versículo 22, hay 3 regalos que Dios nos dio. O sea, que el ser humano no ha aprendido a valorarlos es diferente, pero Dios nos dio unos regalos
que son fundamentales. ¿Recuerda alguno de ellos? Uno de esos regalos, Sí, para mí, el descanso físico que El recibimos, descanso físico. que lo necesitamos. O sea, sí. Bueno, eso estaba dentro de la creación. Pero aquí, cuando nosotros miramos Génesis 2, dice que el Señor nos dio un jardín. O sea, nos dio, como dijéramos, como un pedazo de tierra, la naturaleza, el mundo en el que vivimos de alguna forma, que es importante que nosotros lo aprendamos a cuidar. Dos, ese hábitat, pero también nos dio los alimentos, porque Dios creó semillas y frutas habidas y por haber. Y tercero, nos dio un regalote, hermanos. Un regalote. A los hombres especialmente, Oh, ¿cierto? no, yo Igual creo- a la dama, porque tiene que ver con ese complemento, Sí, ¿no? claro. Pues dice que Dios en su amor y misericordia creó al hombre, ¿no? Yo no sé cómo es que dicen algunas mujeres, que primero que tenía que hacer un molde para poder sacar El original, el dibujito perfecto, ¿no? Entonces, Dios nos da el huerto del Edén, o sea, nos da la tierra y perfecta, y maravillosa. perfecta. Y que a pesar de estar tan degradada, nosotros somos muy bendecidos por tantas cosas que recibimos. Dos, nos da El los sustento, el alimentos, alimento. el sustento. Si somos carnívoros, carne tenemos. Si somos fruta, semillas, legumbres, todo en una variedad para que seamos bendecidos. Y tercero dice que nos dio un regalo perfecto, alguien a quien amar, a la mujer, a la esposa. O sea, nacimos de una mujer, ¿sí? Tenemos hermanas, tenemos una esposa, tenemos hijas. Entonces, es como la grandeza, la bendición de Dios. ¿Qué nos cuesta creer, ser creacionistas? Cuando yo miro las 28 creencias de nuestra iglesia, me doy cuenta aquí, primero pues, la palabra de Dios, que es de donde sacamos el relato, que es la primera creencia. Sacamos a un Dios creador, que finalmente pues es la tercera creencia, ¿no? Tenemos la creación, que es la sexta creencia. La naturaleza humana, que es la séptima creencia. Tenemos lo del matrimonio, que es la creencia número 23, o sea, tantas cosas que hay dentro de la Biblia que de alguna manera Dios las creó desde el comienzo y que usted las va a encontrar en Génesis y las va a encontrar hasta el Apocalipsis. Así es. O sea, porque hay coherencia, hay esto como un hilo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del poder creador de Dios. Así es, pastor. Para finalizar y para ir cerrando este tópico tan importante, ¿qué esperanza, qué mensaje de esperanza para el mundo de hoy encontramos en este relato de la creación de Dios de Génesis 1, pastor? Yo lo que encuentro, mis apreciados pastores y mis amigos, hermanos que están, es que nosotros vamos a volver al estado original por la fe que creemos en el Señor. O sea, que Dios siempre ha pensado en el ser humano. O sea, Dios en su amor y misericordia pensó en mí cuando me creó. Yo no soy fruto del azar. Dios hizo provisión para mí. Aun cuando pecamos, cuando fallamos, Él nos redime. Pero aunque aquí estamos en los comienzos, que hay un origen, que hay una mano poderosa que tiene el poder para crear, para sustentar, para hacer milagros y lo puede hacer hoy. Y ahí me llama la atención un comentario que tiene Elena de White cuando dice: cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su creador. Dios presentó delante del universo un mundo en el que con el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha, ni error, defecto, ni imperfección. Bueno en gran manera. Y a pesar de las dificultades y de lo que el ser humano viva, siempre encuentra que su creador es Dios y su sustentador, y que todo gira en torno a la salvación del hombre. Amén, pastor. Crea todo bueno y perfecto buscando tu bienestar y el mío. Amén. Vamos a orar, pastor, para cerrar Está este bien. tópico. Buen Dios, gracias por tu palabra, porque comienza mostrándonos también el fin. Y es, Señor, un Dios que tiene planeado lo mejor para sus hijos, que lo armoniza, que provee, que sustenta, que da todo lo que se necesita. Amén. Si alguien que nos ve o que nos escucha está sintiendo dificultades, luchas, se ha sentido solo, que él pueda recordar que el Dios que le creó nunca le va a abandonar, que ese Dios le acompaña siempre y tiene preparado un mundo maravilloso para él. Padre bendito, que tu bendición esté sobre el pastor Evangelio, sigas guiando su ministerio, su familia, que sigas también, Señor, mostrando tu plan maravilloso en quienes nos ven y nos escuchan en este momento.
que tú eres capaz de recrear su vida nuevamente y que pronto volverás y cuando este mundo, el pecado de este mundo sea erradicado, recrearás este mundo de manera perfecta otra vez. Amén. Y gozaremos de un Edén maravilloso en tu presencia por la eternidad. Amén. Danos el gozo de experimentar eso muy pronto, que tu paz llene cada hogar, cada familia, cada persona que nos ve en este momento y nos escucha, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios te guarde y esperamos vernos muy pronto en una nueva lección de esperanza. Gracias, Pastor Evangelio. Muy amable. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a usted, pastor, por la invitación. Bendiciones.